este tipo de temas suelen ser un poquito ambiguos en el sentido de que como no le queremos entrar. Sí, no, nos da miedo. Ajá, O sea, y de son repente temas... se nos llegan unas tormentas durísimas, ¿no? Lo podemos contrarrestar con otros temas de espiritualidad, etcétera. Pero inicialmente tenemos que estar conscientes de que la muerte es algo natural. Creo que esa es la palabra, natural. Y que es para todo el mundo, o sea, no hay excepciones. Entonces... Bueno, primero, antes de platicar mi historia de cómo entré a la tanatología, de lo que estabas platicando de la muerte, sí. Quería agregar que, o sea, justo, o sea, qué loco como la muerte siempre ha sido un tema súper tabú y súper estigmatizado, porque te das cuenta que, o sea, ¿qué es lo primero que relacionas con muerte? La calaca. Sí. La muerte acá con el hacha o esa cosa que la ponen de que con capa negra y así, pues no solamente fue enfrentarme a la muerte y a que existe la pérdida, o sea, también a que se puede perder la propia vida, o sea, que tenemos el tiempo contado muchas veces. Y ahí fue donde, como en esta búsqueda de querer tener explicaciones de por qué pasa, o sea, por qué nos morimos, por qué existen las enfermedades terminales, que no entendía la verdad, por más que estudiara psicología, me sentía frustrada de que estudio psicología y no puedo acompañar a mi familia. O sea, no sé qué decirles, no sé qué hacer. Después de esta breve introducción, les damos la bienvenida. Gente, muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Este es el primer episodio, esperemos de muchos más. Muchos. De Tanatología para Mortales. Mi nombre es Javier Ramos y vamos a estar aquí compartiendo micrófonos con mi estimada Hanna. Hanna, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todos, yo soy Hanna Zazueta y estoy muy emocionada de este proyecto. La verdad me emociona muchísimo porque me encanta hablar de estos temas. Javi también. Entonces nos vamos a aventar muy buenas pláticas. Espero que les guste. Esperemos. Claramente este nuevo proyecto, gente, es con la intención de comunicar ideas, de hablar del tema, fomentar hablar de este tipo de temas. Obviamente no somos los más expertos y vamos a ir aprendiendo juntos con esta dinámica que vamos a estar haciendo con ustedes en comentarios, con dudas. Igual nosotros vamos a seguir capacitándonos para poder traer nuevo contenido y que también sea digerible, ¿no? Porque creo que ese es el punto principal, ¿no? Porque a veces... ¿Por qué inicia esto? Ajá. A veces este tipo de temas suelen ser un poquito ambiguos en el sentido de que como no le queremos entrar... Sí, no, nos da miedo. Ajá, o sea, y de repente se nos llegan unas tormentas durísimas, ¿no? Sí, no, y aparte, pues es que yo siento que lo más importante de este proyecto, o sea, más que lo que sabemos o lo que no sabemos, es como darle visibilidad a estos temas porque literal casi nadie los habla, o sea, casi no hay cultura de duelo, casi no se habla de la muerte, es un tabú todavía. Pareciera que no, porque sí hemos avanzado en eso, pero todavía es muy poco lo que se habla. Entonces, nosotros venimos, no como expertos, pero a platicarles lo que sabemos y a compartirles pues, de todo. Justamente, o sea, el detalle es que, o sea, ya se empieza a hablar más de este tipo de temas y se empieza a tener como una visión un poquito más grande, más amplia para poder, indagar más en esto, pero pues todavía falta camino, ¿no? Y el hecho de que de repente personas se sienten con dos micrófonos a hablar de este tema, creo que es un gran avance y sí. Puede ser un buen inicio para este camino, ¿no? Sí, no, sobre todo porque ya das como el primer pasito de que ya te interesa el tema, o sea, ya quieres como llegar a un diferente público también, que más jóvenes, bueno, aprendan sobre estos temas. Ah, yo pensé que iba a decir, bueno, no tan jóvenes. Jóvenes y no tan jóvenes. Quien lo esté viendo. Ah, esa pedrada fue para mí, gente. Miren, aquí ya estoy sangrando. Esto no excluye a ninguna edad. Ay, es para todos. Para todos nos va a llevar a ese punto. Pues bueno, así es. Mi estimada Hanna, primero te agradezco porque este proyecto que estamos iniciando, pues es con la idea de seguir creciendo de manera profesional, ¿no? Y te agradezco mucho que hayas tenido el interés y que te hayas animado, pues, a sentarte a armar un podcast sobre tanatología, sobre la muerte, sobre todos estos temas un poquito complicados todavía para la sociedad. No, yo encantadísima y también te agradezco muchísimo porque esta es una oportunidad para mí de que, wow, o sea, yo tenía muchísimas ganas de hablar de estos temas, te digo, casi nadie habla de eso y cuando te conocí y tú también estás súper metido en esto, dije, wow. Sí. Aquí está la super oportunidad. Y cuando me platicaste del proyecto, dije, no inventes, o sea, qué chido. La neta está padrísimo. Esperemos que todo salga padrísimo y les guste mucho. Va a salir. Y gente, por favor, ayúdenos a compartir este contenido, a
pasárselo a su familia, de repente a sus amigos, que sepan que este tema de la tanatología y lo que rodea la muerte es una cosa completamente para todo el mundo. O sea, nadie está zafado de esto, ni siquiera de una pérdida, que ahorita vamos a pasar a ello, pero pues todos los días perdemos algo. Y desgraciadamente a veces no tenemos como esta cultura de aceptación, de integrarlo. De hecho, una vez estuvimos en un taller que se llama Integración de lo Negativo. Integrarlo y manejarlo de una manera en la que podamos direccionarlos de una manera pues un poquito más sencilla, menos caótica. Que obviamente el tema de la muerte siempre va a ser complicado. La muerte es complicada en el sentido tradicional que hemos aprendido, ¿no? Se ve como una desgracia, se ve como el final de todo, todo. Que también ahí lo podemos contrarrestar con otros temas de espiritualidad, etcétera. Pero inicialmente tenemos que estar conscientes de que la muerte es algo natural. Creo que esa es la palabra, natural. Y que es para todo el mundo, o sea, no hay excepciones. Entonces, pues me gustaría, Hanna, porque cuando yo te conocí a mí se me hizo muy extraño que tuvieras como tanto interés en todos estos temas, ¿no? Porque yo creo que tú eres la primera persona, que no de mi edad, porque 3 añitos nomás, sí, raza. 4 añitos que le llevo a Hanna nada más. Sí, no, a ver, ya, la edad la dejamos de lado. Sí, no es para tanto, ya. Pero que básicamente como de nuevas generaciones están interesadas en este tema, ¿no? Entonces me gustaría como saber cómo fue tu acercamiento a la muerte. O sea, digo, ahorita yo te voy a platicar también mi experiencia, pero me gustaría saber cómo tuviste ese acercamiento, qué fue lo que te llamó la atención de todo este rollo de la tanatología. ¿Cómo entré? Mi historia, ahora sí. Bueno, primero, antes de platicar mi historia de cómo entré a la tanatología, de lo que estabas platicando de la muerte, quería agregar que, o sea, justo, o sea, qué loco como la muerte siempre ha sido un tema súper tabú y súper estigmatizado, porque te das cuenta que, o sea, ¿qué es lo primero que relacionas con muerte? La calaca. Sí. La muerte acá con el hacha o esa cosa que la ponen de que con capa negra y así. Y obviamente te da terror, o sea, te da muchísimo miedo porque dices, ay, no, o sea, si así es la muerte, no la quiero, ¿no? Sí. Entonces eso hace que estemos como súper alejados, como que pongamos la muerte como algo aparte, como algo fuera de nosotros, que justamente es algo que tenemos que integrar en nuestra vida. Y pues parte de la tanatología es eso, o sea, como integrarla para ser conscientes de la vida que tenemos, que la vida es finita y se va a acabar, ¿no? Y hay que aprovecharla. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Ok, vale. Mi historia de cómo entré a la tanatología. Pues bueno, yo estoy estudiando psicología, ya me voy a graduar en diciembre. Ah, felicidades. Para quien esté viendo esto, a ver si ya estoy graduada o no. Ajá. Pero al principio, la verdad, no sabía bien a qué me quería dedicar. O sea, siempre me ha gustado mucho escuchar a la gente, hablar mucho, platicar, dar consejos y de todo. Pero no tenía algo que me apasionara mucho, o sea, algo que dijera, ay, es que yo quiero trabajar con adolescentes, o yo me quiero dedicar solo a esto. No tenía nada. Pero bueno, o sea, justo de lo que vamos a hablar ahorita es cómo uno resignifica sus pérdidas. Y yo hace unos años, perdí a mi abuela, que era muy cercana a mí. Uh-huh. Y fue mi primera pérdida. O sea, la primera vez que yo me enfrenté a la muerte, a que existe, a que es algo que sí nos va a pasar. O sea, porque muchas veces uno dice de que, ay, se murió la abuelita de fulanito, o el abuelito. O así lo ves muy lejano, como si no te fuera a pasar. Como lo si vemos no fuera de, ¿no? Ajá, como de que, ok, a otros les pasa, pero a mi familia no le va a pasar. Y cuando me pasó, se juntó a la par, con la muerte de mi madrina, porque le diagnosticaron cáncer terminal, justamente. Entonces, fue pegadito todo. O sea, le diagnosticaron el cáncer a mi madrina, yo le digo Nina, de cariño, a mi Nina. Y a los meses falleció mi abuela, que era su mamá de mi mamá. Entonces, pues, no solamente fue enfrentarme a la muerte y a que existe la pérdida, o sea, también a que se puede perder la propia vida, o sea, que tenemos el tiempo contado muchas veces. Y ahí fue donde, como en esta búsqueda de querer tener explicaciones de por qué pasa, o sea, por qué nos morimos, por qué existen las enfermedades terminales, que no entendía la verdad, por más que estudiara psicología. Uh-huh. Me sentía frustrada de que estudio psicología y no puedo acompañar a mi familia. O sea, no sé qué decirles, no sé qué hacer.
Entonces, como que sentí ese impulso de querer aprender algo nuevo. Y justo mi mamá estaba escuchando a una tanatóloga que se llama Gaby Pérez Islas. Gaby Pérez Islas, la amo. Mi mentora, literal. Y me dijo, escucha estos videos. Yo los empecé a escuchar en YouTube, me encantó lo que dice, súper acertada, cómo ve la muerte y así. Entonces los empecé a escuchar. No, pues me hice la más fan. O sea, me aventé cada episodio que tiene en YouTube, literal. Todos sus podcasts, todo lo que hablaba, todo lo que dice, sus libros. También los leía y los tengo por si los quieres leer. Órale, va. Sí. Qué buena oferta. Entonces, ahí fue donde me metí en eso y dije, wow, o sea, creo que más que me ayude a mí, lo que estoy viendo de ella, me invita como a yo también querer hacerlo. O sea, yo también querer ayudar a los demás como ella lo está haciendo. O sea, así como a mí me ayudó, me gustaría porque pues yo no conocía la tanatología hasta que perdí a alguien. Y es donde dije, pues ¿por qué no conocemos todos la tanatología? O sea, ¿por qué tenemos que, hasta que te cae la pérdida, saber de estos temas? Cuando, como es algo normal, es algo que a todos vamos a vivir. O sea, aviso, todos vamos a perder. Spoiler alert. Todos vamos a perder en la vida alguna vez. ¿Por qué no estar preparados? Y uno nunca está preparado, ¿verdad? Para una muerte, para una pérdida. Pero ¿por qué no tener algunas herramientas que nos puede funcionar para cuando llegue el momento de cualquier tipo de pérdida? Luego vamos a ver que pérdidas no solamente es muerte. Y ahí fue donde dije, no, pues yo quiero ser tanatóloga. O sea, quiero ser tanatóloga. Y pues no solamente estudiarlo, pues también practicarlo y dedicarme a esto toda la vida. Ya desde entonces nunca he cambiado de opinión. O sea, literal, yo ¿cuántos años me comprometí. Ya van 3. 3 años. 3 años, ya. Te digo, pues llevo 3 años, literal, ya metida en esto de la tanatología, leyendo libros, escuchando 1000 podcasts, neta 1000 podcasts, muchos videos también. Y sobre todo, pues mi carrera también va muy relacionada con esto. O sea, siento que la carrera te da esas herramientas como para aprender a hablar, a comprender al otro. Y pues la tanatología, pues toda la teoría, ¿no? También. Entonces, pues esa es mi historia de por qué quiero ser tanatóloga. Y pues todos los proyectos que quiero para después. Que uno de ellos es esto, o sea, hablarlo, hacer como más cultura de duelo. Y bueno, pues tú, Javi, a ver, platícanos. ¿Tú cómo entraste a este mundo? Fue muy similar a tu historia, únicamente que digamos que yo no era muy consciente en el sentido de sentir un duelo. Porque en realidad muy probablemente no lo sentí, o sea, no... Fíjate, yo tenía alrededor de 6 años, 5 años, cuando llega la muerte de una de mis tías, una hermana de mi mamá. Entonces fue como mi primer acercamiento a la muerte, porque a mí se me hacía muy increíble que de un día para otro, de repente una persona pues ya no existía, ¿no? Ya no estaba. Entonces, como todo el proceso que lleva la muerte, y no me refiero a primera persona, o sea, todo lo que lleva una muerte entre familia, o sea, cómo te organizas, que el funeral, que dónde la vamos a meter, que si se va a cremar o se va a enterrar, o sea, todo ese rollo fue como muy caótico en esa parte con mi familia. Uh-huh. Hubo muchos problemas, hubo muchos dimes y diretes, peleas, etcétera. Pero todo tenía un origen de no prevenir cosas. ¿Por qué? Porque mi tía ya estaba muy enferma. Uh-huh. Estaba muy enferma, entonces era obvio que iba a pasar. Claro. Y nunca hubo una prevención y siempre fue como que no hables de esas cosas o no digas sobre esto, ¿no? O sea, yo estaba muy, muy chico y escuchaba todo eso. Y a mí me causaba mucha curiosidad. O sea, que era como un momento en el que algo que pasaba podía desestabilizar todo. Sí. Y de eso después lo conectaba al hecho de decir, pues hoy está, pero mañana ya no está. O sea, y a lo mejor tenía planes para hacer mañana, o a lo mejor, no sé, y yo me iba, ¿no? Me iba y desde chico con ansiedad, yo me iba con que, entonces ahora las navidades van a ser distintas. Claro, todo. Ahora también. La dinámica va a ser distinta con todos mis seres queridos, mis tíos, mis tías, etcétera. Y también yo me ponía a pensar, ¿y mi prima? ¿Qué estará sintiendo mi prima? No, o sea, su hija. Sí.
Y después ya cuando llegamos al funeral, o sea, verla en la caja, o sea, todo eso. ¿Te tocó verla? Sí. Bueno, no es que me tocara, sino que yo fui de morboso. ¿Tú fuiste a verla? Sí, fui a verla porque a mí se me hacía como extraordinario. O sea, fue mi primer acercamiento a la muerte y fue como de... Ay, sí, ¿no? Y porque no es como muchos piensan de que es como ver a una persona dormida. No es como ver a una persona dormida. No, sí te impacta, sí. Hay ocasiones en las que de verdad no se reconoce la persona. No. O sea, a mí me tocó muchas veces que han muerto seres queridos y he estado en los funerales y los veo en la caja y se ven completamente distintos. Y es como que, ay, güey, no lo cambiaron. O sea, sí es como algo muy distinto lo que tú ves. Sí. Entonces, ay. ¿Qué se escuchó? Un bebé. Un gato. Ya los están empezando a asustar aquí. Por andar hablando de muerte. Ajá, por andar hablando de cosas así. Bueno, el punto es de que a mí me causó como mucha curiosidad todo eso. Entonces sentí una afinidad hacia la muerte. O sea, me empezó a atraer mucho. Uh-huh. Me empezó a atraer mucho, pero desde un punto... fuera de lo que ahorita hablamos hace un ratito, que lo ves como fuera de, porque se empezaban a morir personas, a mí me causaba mucha curiosidad, ¿no? Y me interesaba ver cómo era el proceso, cómo cambiaba todo el rol de la familia y las actividades que se venían haciendo. Entonces, yo comencé como a meterme a investigar desde bien chico. Empecé como a meterme a investigar y por qué pasa esto, qué es lo que es, qué pasa después de la muerte y todo este rollo, ¿no? Entonces de repente me metí a muchas cosas, tanto a cosas como ocultismo, como uh-huh. chamanismo, o sea, muchas vertientes de creencias o muchas fe que tenemos como al alcance, ¿no? Pero yo decía, ¿pero por qué entonces, si esto es algo que nos va a pasar a todos, por qué todos le tienen tanto miedo si es lo único seguro que tenemos en la vida, ¿no? Sí. Después de ahí comencé a identificar, o sea, fui creciendo y comencé a identificar que se sentía algo similar, no igual, porque es completamente distinto los duelos, pero comenzaba a sentir cosas como muy similares. Por ejemplo, cuando se murió mi abuela. Después cuando se murió una de mis mascotas. Después cuando me dejó una novia. O sea, que empezaba como a sentir duelos. Y decía, como que esta parte negativa como que no la queremos aceptar, ¿no? Y siempre estamos luchando contra eso. Con no vivirlo. Ajá. Sacarle la vuelta. Sí, entonces siempre estamos luchando, ¿no? Y que, ay, oye, ¿cómo estás? Supe que se murió tu abuelita. No, estoy bien, estoy a gusto, estoy bien. Ya estaba grande. Ajá, ya le tocaba y ya. Pero... en realidad, ya cuando tú estás solo, pues a ti mismo no te puedes engañar. No puedes ocultarte a ti mismo lo que estás sintiendo. Lo que sientes. Ajá, a las demás personas podrías evitar hasta el tema, pero cuando te estás contigo mismo, uh-huh. es como, ay, güey, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, sí se siente. Hay cosas que trabajar. No, y de una pérdida, de un duelo te salen. Sí, no, porque... otro spoiler. Ajá. Los duelos traen más pérdidas, o sea, sí. No solamente pierdes a la abuelita, pierdes las navidades, pierdes la comida que te hacía. Hay microduelos dentro de todos los duelos. No, y que tiene que ver con esta parte de los arquetipos que nosotros creamos, ¿no? Que es una característica del ser humano que inconscientemente vas creando esos arquetipos. Por ejemplo... no sé, cuando de repente te toca ir a un pueblo, ¿no? Y te tomas un café de olla y el mismo olorcito te transporta al momento en el que compartías eso con una persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, con mi abuela. De repente, no sé, mi abuela utilizaba mucho cremas como... es que ungüentos más bien, que es como de caléndula y como cosas así. Ajá, que tiene un olor peculiar. Entonces, cada vez que yo percibo ese olor... ¿te recuerdas? Sí, luego me transporto a los momentos en los que estaba con ella. Uh-huh. Entonces son como este tipo de arquetipos que nosotros creamos, que al momento de que sea una persona, también se marcan como símbolos quizá. Sí, como esos, no sé, recuerdos, olores que... existen ahora porque ya no está la persona. O sea, igual antes no los pensabas tanto de que, ay, el café me recuerda a mi abuela. Uh-huh. Porque solamente te tomabas el café con tu abuela, pero el momento en el que la abuela ya no está, pues que, o sea, tienes como esta añoranza.
Es algo que te conecta con eso. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, podríamos dividir la muerte en muchos sentidos, ¿no? Como en el sentido biológico, corpóreo, pues es un ser humano que ya no vive, o sea, ya no tiene vida, ya no tiene signos vitales, pero que como seres humanos no únicamente es la muerte biológica, sino hay una muerte sentimental, de que ya no... Un nieto se quedó sin su abuela. Claro, ¿no? Y, o sea, sobre todo... Bueno, sí, o sea, la muerte, pues biológicamente, muerte, fin de la vida, ¿no? O sea, es como lo primero que uno piensa. Pero justo es, o sea, relacionándolo, cómo inicia la tanatología así también, ¿no? O sea, la muerte no solo es el fin de la vida y cuando se acerca la muerte no solamente es que, pum, el cuerpo se va a morir, no. O sea, hay una cuestión emocional detrás, gigantesca, que pues es lo que nos trae la tanatología, el también investigar y estudiarla desde esta otra perspectiva también. Sí, el aprender a nadar en estas aguas turbias que inevitablemente van a llegar, siempre. Nos va a llegar y les va a llegar a nuestros seres queridos en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, no sé a qué iba con esto platicando. Ah, sí, la historia de por qué yo tuve como ese acercamiento, ¿no? Posteriormente a eso... de repente tuve ahí como momentos complicados, ya un poco más grande, de salud. Y yo sentía como mucho miedo. O sea, yo sentía como que, ay, güey, me voy a morir. Pero era como ver frente a... O sea, verlo de frente y decir, ¿y si sí? ¿O qué va a pasar si pasa esto, no? Y comienzas como a sentirte vulnerable y te empiezas a dar cuenta de la finitud que tiene la vida. O sea, que en cualquier momento, en cualquier ratito puede pasar algo. Ajá. Sí, no, o sea, sobre todo, por ejemplo, bueno, tú viste a la muerte así de frente, y estás joven. Y normalmente se cree que la muerte es de que nacemos, crecemos, adultez, vejez, muerte. Sí. Pero no es así. O sea, la muerte aparece... cuando sea, o sea, puedes nacer y a la semana morirte. Sí, totalmente. Como puedes nacer y durar 100 años. Sí, totalmente. La muerte está ahí también, ¿no? Sí, y justo creo que esa es otra función de la tanatología, ¿no? El comprender que el proceso del ser humano a veces no es respetado. O sea, no es algo establecido que así tenga que ser. Hay personas que mueren de 15 años, de 20 años, de 30 años, que todavía morir a los 50 años todavía es como de que, ay, güey, pues estaba muy joven, ¿no? Sí, que ya te sorprendes, o sea, ya el promedio de vida ya está mucho más alto que antes. Sí, o sea, no, ya dices, 50 estabas jovencísimo. Sí, y aparte tomando en cuenta como toda la tecnología que hay, medicamentos, opciones que hay como para poder manejarlo. Y pues sí, es complicado de repente como entender el por qué pasan las cosas, ¿no? O sea, como si la vida fuera algo, o mejor dicho, como si la muerte fuera un sorteo y tú dices, ay, me tocó a mí por mala suerte. Sí, no. O sea, es que aparte eso que dices de que me tocó a mí por mala suerte, o sea, también como tienen peso las palabras, o sea, cómo decir eso de que, ay, no, pobrecito, es que se murió. El pobrecito. Pobrecito. ¿Pero por qué pobrecito? O sea, la muerte es natural. O sea, porque una persona... Ay, no, pobrecito, es que ya se le acabó la vida. O sea, obviamente duele y lo vemos como mal porque, pues claro, o sea, la vida es un regalo estar aquí, ser conscientes de ello y pues piensas, la muerte se acaba y se acaba con todo, pero pues también, o sea, esas palabras son lo que le van como poniendo crema a los tacos en la muerte, de decir... Por eso hay tanto estigma y tanto miedo y tanto tabú de no queremos hablar de muerte. Es que siempre, yo creo que la muerte siempre va a venir acompañada con esa parte mística y mitológica en el que la muerte está rodeada de desgracia, la muerte es tristeza, o sea, siempre yo creo que siempre va a ir de la mano. ¿Por qué? Porque para empezar vivimos en una cultura que romantiza todo. Sí. Todo. Entonces, el hecho de una muerte es como el final para siempre de la vida, no sé, como el final, qué legado dejas, o sea, todo este tipo de cosas. Como ¿no? esta presión de, sí, o sea, de qué hiciste con tu vida. O sea, uno no se quiere morir porque dices, tengo muchísimos planes. O sea, quiero hacer esto y te quieres comer al mundo y sientes que tienes que hacer más y así. O sea, y siento que eso es también lo que alimenta el miedo a la muerte, ¿no? O sea, sentir que
te va a llegar la hora y no hiciste eso, o sea, porque justamente Elizabeth Kubler-Ross, nuestra madre de la tanatología, es lo que decía, o sea, a ver, investigando, cuando estaba con enfermos terminales, o sea, ¿qué era lo que más les pesaba de morir, no? Y pues obviamente no era de que, ay, ¿por qué hice esto? Ay, ¿por qué pasó esto? No, o sea, lo que más les pesaba es lo que no hicieron, lo que les hizo falta. Pues, ay, ¿por qué estuve triste por esto? Y así si al final, o sea, la muerte va a llegar y pues, o sea, ya no tienes oportunidad de hacer todas esas cosas que te hicieron falta, ¿no? O sea, o de disfrutar más. Justo, y creo que ahí entra otra función muy buena de la tanatología, que fue, de hecho, una vez te acuerdas que lo estábamos platicando, el hecho de que la tanatología no únicamente tiene que ver con muerte, sino que te enseña el sentido, que te dice, vive, disfruta en este momento, o sea, disfruta las cosas que a lo mejor para todos son cosas banales, ¿no? Uh-huh. Pero a veces yo creo que nos la pasamos no viviendo, existiendo o sobreviviendo, esperando a que si yo tuviera esto, yo sería feliz. Si yo tuviera más dinero, sería feliz. Si yo tuviera este carro, sería más feliz. Si yo tuviera oportunidades, sería más feliz. Y a veces dejamos de lado las cosas que ya tenemos y las cosas que nosotros podemos aprovechar, ¿no? Y que a lo mejor las podemos ver como cosas muy banales, pero que en realidad son las cosas que le dan más sentido a nuestra vida, ¿no? Y a veces nos quedamos toda la vida esperando. Sí, algo que no va a llegar. Y hasta que llega la muerte. No, y justamente, o sea, eso que dices, también yo estaba leyendo un libro de filosofía estoica que decía, o sea, cómo ellos veían o medían, digo, no se mide, el éxito, pero cuestionando esta parte de que uno piensa que para ser exitoso, pues tienes que estudiar, ya saliste de estudiar, ponte a trabajar, uh-huh, que te vaya muy bien, que ganes mucho dinero, tienes tu casa, tu carro, y ya, con eso vas a ser feliz, ¿no? Y ahí es donde entra esta pregunta de, o sea, ¿eso es todo lo que me puede ofrecer la vida? Es muy limitado. ¿Eso es todo? O sea, sí. ¿Ese es el éxito de verdad? O sea, ajá, estar luchando y estar peleándose contra la vida para conseguir la felicidad, o sea, como si la felicidad fuera algo que te la tienes que ganar llegando hasta ese lugar. Cuando no, o sea, eso no es la felicidad. Yo creo que tiene mucho que ver con todo este idealismo que nos da la humanización materialista, ¿no? En el hecho de que el ser humano vale por lo que tiene. Uh-huh. Entonces, en este sentido, como siempre el ser humano busca aprobación, se busca tener la mayor tipo de herramientas para poder decir, miren, yo ya hice esto, yo soy esto y me va bien con esto, ¿no? Uh-huh. Y se cree que teniendo o cumpliendo con esa lista de tareas, vas a poder tener satisfacción y vas a poder ser libre y vas a poder estar tranquilo, cuando en realidad yo creo que no hay mayor tranquilidad, o al menos en mi caso, que poderte levantar en las mañanas y tomarte un café. El café en las mañanas, sí. Literal es un ritual, lo mejor. Ajá, por ejemplo, yo también, o sea, después de esa etapa que tuve, porque creo que sí, yo sí estuve muy enfocado en esta idealización del materialismo, del humanismo materialista, en el que yo quería, tengo que producir, tengo que generar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Me pasó la etapa pues fea que tuve en la vida, entonces me empecé a concentrar en cosas que no tenían como ningún tipo de costo, o cosas como muy que tenemos siempre y que no nos damos cuenta que los tenemos, ¿no? Por ejemplo, andar en bici. Uh-huh. De repente yo salía de mi trabajo, de la oficina, y ya era de noche y iba en bici. Yo me sentía tan libre, me sentía tan feliz, porque sentía el aire, no tenía tráfico, avanzaba, hacía ejercicio, mi cerebro estaba generando ya otros químicos que había dejado de generar. El llegar, el poder estar con mi familia, el cenar con ellos, o sea, son muchas cosas. Como algo que le daba significado a tu vida, ¿no? Sí, totalmente. Entonces se cambia como... El chip. El chip de... ¿Sabes qué? Ya no me interesa si no tengo el último celular, ya no me interesa si no tengo un carro, no me interesa si no tengo esto, si todavía no tengo una casa, o sea... No, y sobre todo que, o sea, véanlo ustedes con su propia experiencia de qué sientes cuando estás con una persona que te inspira, que es súper inteligente, que uh-huh, te cuenta cosas que tú no sabías, o que se ve que es muy resiliente, que tiene una nueva forma de ver la vida. Eso te inspira más a ver a una persona que
tiene el carro más nuevo. O sea, Ujú. al final no eres lo que tienes, sino lo que das para los otros, ¿no? Justamente. También. Justamente, mi estimada Hanna, ¿te parece si pasamos a la parte como definir un poquito más lo que es el duelo? Ok. Hablemos del... El duelo. El duelo. Aquí va a aparecer una animación que va a decir El duelo. No, la verdad no, Nunca gente. han Hay que escuchado duelo. No, sí, no. aquí Oye, somos pero para duelos. ti, ¿qué es el duelo, Hanna? O sea, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Para mí, ¿qué es el duelo? Ay, para mí, pues, o sea, obviamente, primero, pues como esta parte de literal que es el duelo, pues un proceso natural que tenemos todos después de una pérdida. O sea, se hace pérdida, una pérdida de una muerte familiar o pérdidas donde también existe duelo como perder un trabajo, Ujú. una relación de pareja, Ujú. un viaje que tú querías y al final no se hizo, eso también es un duelo. Incluso hasta cosas materiales, ¿no? Qué Sí, loco. O sea, sí. chocas tu carro para siempre ya no lo vas a tener Ujú. y existe duelo. O sea, el duelo es un proceso que yo lo defino, o sea, y para mí es más fácil identificar un duelo porque es como la ley de siempre que te duele, hay duelo, ¿no? Ujú. La palabra duelo de ahí sale, del dolor. Entonces, cuando a ti una pérdida te duele, existe un duelo, ¿no? Entonces, yo siento que una vez escuché una frase que dice que el duelo es como este caminito de reacomodo a una nueva realidad. Sí. O sea, porque muchas veces escuchamos que el duelo es, ay, las 5 etapas del duelo, que ahorita vamos a ver Ahorita vamos cómo a se pasar a viven eso. y todo. Ajá. Pero pues no siempre lo tenemos que ver así, o sea, no tiene que ser como algo tan pragmático de que esto y esto. Sí, no es una lista de Sí, supermercado. de que, oye, vas a vivir esto y luego esto y luego esto y luego esto. Porque no, o sea, ni todos vivimos todas las etapas en todos los duelos, ni todas las etapas son lineales. O sea, puedes vivir primero una y luego la otra y luego volverte a regresar. Cuando pensaste que Sí. ya no ibas a estar enojado, vuelves a estar enojado. Y y sobre todo, pues esto, o sea, el duelo al final es un camino de reacomodo de tu vida de nuevo hacia una nueva realidad, ¿no? O sea, ya perdiste, ya no está lamentablemente esa persona, o sea, ya no está esa universidad a la que querías entrar, pero al final, pues pasas este duelo como reestructurando tu vida, también como donde se te presenta una oportunidad para hacer hasta un filtro de, Ujú. oye, ¿sabes qué? Quizá analizando, haciendo introspectiva, ya no me gusta esto en mi vida, voy a aprovechar para sacarlo, quisiera implementar esto nuevo y ¡pum! Vas creando una nueva realidad. O sea, el duelo también se puede ver como una oportunidad, aunque sea muy difícil cuando sucede la pérdida. Yo creo que es como una consecuencia. El momento en el que tú comienzas a cambiar muchas cosas y comienzas a a mejorar hábitos, ¿no? También creo que por ahí podríamos andar. Creo que el duelo te muestra muchas vulnerabilidades propias que tú creías no tener Uh-huh. y que te muestra como esos matices entre grises y oscuros que tienes como persona internamente y te das cuenta que hace falta trabajar en ello, ¿no? Por ahí muchas personas dicen que el duelo es para aprender o ese es el origen del duelo. Es que necesitabas aprender, por eso te pasó eso. Estas sentencias. Yo creo que no. Yo creo que no, pero puedes aprovecharlo, como tú lo dijiste, para aprender y para mejorar las cosas. Yo no creo que haya una mente divina que diga, ay, Hanna no está haciendo bien las cosas, ahí le va este golpe, ¿no? Uh-huh. Para que aprenda o para que se acomode. Creo que más bien son cosas que pasan y tú tienes la responsabilidad de saber qué vas a hacer con ello. Si quieres aprovechar y mejorar tus condiciones, lo vas a hacer. Uh-huh. Pero no creo que venga derivado de un castigo, de una imposición de la vida, de Dios, de alguien, de lo que tú quieras creer. Entonces, al momento de que tú puedes integrar el duelo, lo aceptas, dices que es una de las etapas del duelo que te vamos a ver, pero en el momento en el que tú lo aceptas y dices, bueno, me está pasando esto, pasó, no sé, la muerte de alguien, o perdí mi trabajo, o X cosa. Una de las partes de integrar estas partes negativas es saber qué vas a hacer con todo eso, ¿no? Con toda la parte que tú ves como desgracia puede ser una oportunidad. Creo que tiene que ver mucho también
cómo tú te enfrentas a la vida, ¿no? La actitud que tú tienes frente a la vida. Y no quiero caer en esta actitud positivista que no me gusta mucho, en realidad, de que, todo está bien. Puedes. Ajá, échale ganas. No. Ay, échale ganas. No se trata de eso. Sí, no. Se trata de aceptar, estoy triste en este momento, estoy triste. No tengo que estar feliz todo el tiempo. Estoy triste, vivo mi tristeza. Y no solo en el duelo. Justamente. En la vida diaria. En la vida diaria, o sea, no todo el tiempo tienes que estar feliz, no todo el tiempo. Sí, amigo, sí se puede, tú puedes. Ánimo, tú échale ganas. No, o sea, estaría hasta raro, ¿no? O sea, que alguien llegue y todo el tiempo esté, hasta desconfías de que, oye, a ver, justamente, porque estás siempre feliz. Justamente. ¿Por qué? Porque la vida no se trata de estar feliz siempre, se trata de integrar todas tus emociones, de sentirlas, aceptarlas, y entonces tú decides qué hacer con eso. Por ahí también escuché una palabra que decían que uno no es responsable de lo que siente, pero sí de cómo actúas con eso. Sí. O sea, tú tienes la decisión de poder actuar, pero de lo que tú sientes, ¿no? Intégralo, siéntelo, identifícalo, acéptalo y entonces... Como traer la responsabilidad, quitarla de afuera y hacerla la propia también, ¿no? Sí, totalmente, porque todo lo que nos pasa alrededor no está en nuestras manos, no tenemos el control de ello. O sea, hay muchos factores que en realidad rodean a las personas y depende de nosotros saber qué vamos a hacer con eso nada más. Sí, o sea, y mira, o sea, de lo que traigo como una listita de lo que dijiste. Dale. Agregar. Dale, tenemos de aquí a mañana. Tú dale. O sea, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo de esto de cuando estás viviendo un duelo, que te dicen de que, no, pues es que, Javi, te pasó para que aprendas. O sea, algo tendrás que aprender de esto que te pasó. Es como una carga, una responsabilidad. Sí, era lo que estábamos hablando el otro día justamente. O sea, que te dicen de que no, pues Dios sabe por qué hace las cosas. O la frase que odio, cuando le dicen a una persona, por ejemplo, que tiene cáncer, de que eres un guerrero, de que lucha contra la batalla. Oye, o sea, una persona que está viviendo la enfermedad no quiere ser un guerrero, no quiere luchar. Yo no pedí enfermarme, yo no pedí perder a esta persona, o sea, y que las personas digan esto hace que quien está viviendo el duelo se sienta súper incomprendido, porque dices, ¿qué onda? O sea, de verdad, nadie está entendiendo lo que siento. Y con una mochilota atrás. Y una carga de que, híjole, o sea, me pasó esto porque algo tenía que aprender. Oye, no, o sea, hay que quitarle el peso a las cosas y decir, las cosas pasan porque sí. O sea, no te pasan porque tienes que aprender o porque Dios le da sus... ¿Cómo dicen? Sus peores batallas. Sus mejores batallas, no, sus... peores batallas a sus mejores guerreros. Sus peores batallas a sus mejores guerreros. Ajá, eso no existe, o sea, no existe eso, o sea, no hay que ponerle tanto peso a las cosas que pasan, o sea, a todos nos pasan cosas y pérdidas van a haber siempre, entonces... Justo, perdón que te interrumpa, es que justo me hiciste recordar una película que vi hace poquito que tiene que ver con eso, ¿no? Se llama Truman. Se la recomiendo y te la recomiendo. Y te la recomiendo, es muy buena. Trata sobre... ¿Cómo se llama el actor? No sé, no tengo idea. Es Jim española. Carrey. No, es otra distinta. Se llaman igual. Es distinta, ajá, es distinta. Yo pensé que hablabas de la... No, sí ubico la que tú dices, pero no, es otra. Es otra, de hecho son españoles. Sí, por eso cuando dijiste españoles dije... No. Sí, son españoles. Trata de una persona que tiene cáncer y que ya intentó casi todos los métodos y todas las terapias para curarse y no logra. Al contrario, el cáncer va creciendo y va carcomiendo más dentro de él. Entonces llega un punto en el que él dice, pues no, ya basta. No voy a tomar el medicamento, no voy a tomar la terapia, no voy a tomar absolutamente nada. Sí. Si al fin de cuentas voy a morir, solamente me estoy desgastando emocionalmente, me estoy desgastando económicamente, estoy desgastando a las personas que me rodean económicamente, que ya están súper saturadas, yo también estoy hasta el tope porque debo un montón por pagar esto, y al fin de cuentas no me garantiza una vida, o sea, no me garantiza continuar con esto. Entonces, yo le quito el peso que todo el mundo le estaba poniendo de que no, ¿cómo crees? ¿Cómo te vas a rendir? ¿Por qué te das por vencido? O sea, ¿y por qué es rendirse? Ajá. O sea, ¿por qué tiene que ser rendirse? Ajá, no te dejes ganar, tú puedes, ánimo, tú puedes. No, simplemente yo quiero morir de esta manera, yo ya lo acepté y mi decisión está hecha.
Y se llama Truman porque así se llama su perro. Entonces, va la trama en el sentido de que él empieza a arreglar sus cosas, ¿no? Empieza a ver lo del el ataúd, dónde va a quedar, los gastos funerarios, dónde se va a quedar su perro. Pero bueno, se la recomiendo, pero ya no spoilear tanto. Mejor véanla porque sí está muy buena. Pero básicamente trata de eso, ¿no? De no aceptar esa responsabilidad. De decir, ¿pero por qué me estás dando esta carga? Sí. O sea, si yo ya no quiero luchar, ¿por qué? Exacto. O sea, no pensar de que, a ver, o sea, perdiste para aprender. No. O sea, lo que pasó, te pasó. No querías que pasara. O sea, no, ojo, no lo pediste. O sea, aceptarlo o integrarlo a tu vida no es decir de que gracias, vida. De que está bien que me lo mandaras. No, para nada. O sea, sino más bien, ok, ya pasó, pero justamente aquí está la libertad de actitud, como dijo Rosalinda, de espiritualidad, de decir, yo decido qué voy a hacer a partir de esto. O sea, ya quizá si tú decides a partir de tu pérdida aprender y hacer algo más, también puede ser una forma de honrar a esa persona que ya no está, ¿no crees? Totalmente. Bueno, es que... Ay, no quiero spoilear, pero la persona que lo acompaña, el amigo, o sea, toma ese rol. De honrarlo. De decir, ya no te voy a decir nada. Porque llega un momento cumbre en el que le dice, ya déjame joder, o sea, no lo voy a hacer. Y el amigo, acepto tu decisión, te acompaño sin decir absolutamente nada. Y entonces empiezan a hacer ahí muchas cosas y el acompañante no dice nada, simplemente se queda callado. Y lo acompaña y lo sigue de repente, vamos a viajar a tal y regresamos al ratito. O sea, ¿quieres hacer un viaje de 5 horas y después regresar en el mismo? Sí, vamos. Acompañar. No, Javi, y acabas de decir eso de la película nos dio en el punto clave de esto, ¿no? O sea, cómo la tanatología es justo eso. O sea, también aprender a acompañar esos procesos. Sí. Porque le sacamos la vuelta. O sea, le sacamos la vuelta a no saber estar frente a un doliente, frente a una persona que está viviendo un duelo. Porque muchas veces, o sea, en este afán como por ejemplo, en una persona que está viviendo una enfermedad terminal, uno los quiere cuidar y quieres, no, pues tienes que comer lo mejor. De que puro juguito verde y quédate quieto y no te muevas y no hagas nada porque, o sea, si la persona ya va a fallecer, ¿qué te dice la tanatología? Dale el chocolate que quiere. O sea, llévatelo de viaje. O sea, como cumplir obviamente sin dañar su integridad como persona, pero cumplir esta función de pues acompañar y ser un buen acompañante, o sea, que le dé como, se me fue la palabra, pero como sus derechos también de enfermo terminal. Y existe esta parte en los cuidados paliativos existe esta parte de los derechos del enfermo terminal. Enfermo terminal, claro. Sí, justamente, fíjate, una vez escuché una anécdota que en su momento me dio hasta cringe, ¿sabes? Porque decían, de repente estaba un enfermo, no me acuerdo dónde lo escuché, creo que puede haber sido en el diplomado de tanatología, no me acuerdo. Pero decía que una vez un enfermo terminal le dijo a su doctor, le dijo a su familiar, oye, necesito que me den más morfina porque el dolor ya no lo soporto, ya lo supera y así. Entonces que el familiar le dijo al doctor y el doctor dijo, es que no le puedo recetar más porque qué tal si se hace adicto. Sí. Dices, no mames. Ya no se va a hacer adicto. Y si se hace, ¿qué más da, no? ¿Qué más da? Exacto. O sea, cúmplele su deseo, quítale el dolor. Sí. Es como un poquito también, o sea, quitarle esta seriedad a la vida, ¿no? O sea, que vivimos la vida muy, muy serios, o sea, tomándonos todo muy, muy en serio. ¿Y qué te viene a enseñar un enfermo terminal? O sea, ¿qué es lo que te enseña? A valorar la vida, a vivirla. Sí. O sea, a disfrutarla. Justo. Y yo creo que en esta seriedad de la que tú hablas, viene mucho estigma y viene mucho prejuicios. Muchos prejuicios es que no, pues ¿cómo crees? No. A mí me tocó muchas veces no de mi familia, pero sí alrededor, que de repente tenían un enfermo en el hospital intubado. Y era de que, pues miren, el diagnóstico del doctor era de, pues lo podemos tener aquí 20 años intubado, pero no va a despertar. No va a haber manera. Y como en el seguro social todo es de... Rápido. Si ya puedo abrir un ojo, vámonos ya. Ya sáquenlo de aquí. Con esta urgencia de tener más espacio, pues sí le comentaron, ¿saben qué? Pues es necesario, o sea...
no te lo dicen como tal, es necesario, pero sí es como te invitan a tomar la decisión de que pues ya déjalo ir. Porque solamente lo sigues lastimando con un montón de cosas conectadas y tener todo el procedimiento muy invasivo. Sí, los tubos, todo. Entonces, de repente a alguien de esa familia se le ocurrió decir, oigan, ¿y si consideramos, pues ya desconectarlo? No, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? ¿No lo quieres? O sea... Sí, no. A ver, güey, no hay que pensar con el estómago, hay que pensar con la cabeza, o sea... Si el diagnóstico del doctor es de que sigue en vida, conectado, y no hay manera de que pueda seguir vivo después de estar conectado, no tiene caso. Uh-huh. Entonces, este tipo de seriedad que nosotros de repente vemos como en situaciones, tiene que ver con mucho estigma, ¿no? De que el tomar una decisión va a depender de si lo quisiste o no lo quisiste. Y qué fuerte cuando entra ese tema de... O sea, porque es que al final, ¿qué es lo que más entra en el duelo? O sea, ¿por qué nos duele? Porque existió mucho amor, ¿no? Uh-huh. O sea, y que la persona ya no esté, que la persona se vaya, o sea, no significa que ese amor se va a morir, ¿no? O sea, significa que va a transformarse. Y justo creo que con esta podremos pasar a la parte de las etapas de los duelos. Uh-huh. Justamente en el hecho de que nosotros creemos que nuestro duelo tiene que durar a una escala que asimile el cariño o el amor que nosotros tuvimos por esa persona. Sí. Entre más amas, más le tienes que dar luto a la persona. Ajá, sí, justamente. Entonces, es como esta idea equivocada de que es que yo lo amé muchísimo, tengo que estar triste 10 años. Sí, o sea, y ahí es donde entra el tema también, la culpa. La culpa en el duelo, o sea, esta culpa que te da de que, a ver, o sea, ¿por qué me estoy riendo otra vez? ¿Por qué estoy comiendo y disfrutando esta comida si tal persona ya no está? Uh-huh. O sea, al contrario, qué bueno que estés disfrutando la comida, o sea, porque esa persona ya no está, tú la tienes que disfrutar más porque tú eres el que sigue en la vida, ¿no? Justamente. O sea, y el que tiene que cuidarse a sí mismo también. No, y es esta parte como de honrar a tu ser querido. Utilizando las herramientas que ese ser querido te enseñó a ti. Sí. O sea, para es como... poder sobrevivir sin esa persona. O sea, es como cuando muere mamá, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es esta parte de que, oye, o sea, te enseñó todo menos a vivir sin ella. Pero es en el momento en el que uno, o sea, tú te tienes que cuidar como ella te hubiera cuidado. Uh-huh. O sea, es tu manera de honrar. Sí, totalmente, o sea, es... Sí. ¿Y te parece entonces que hundemos un poquito, más que las etapas, primero te parece que vayamos a los tipos de duelo? Los tipos de duelo, sí. Ajá, porque a veces nosotros escuchamos la palabra duelo y se nos viene solamente, tienen un duelo, uh-huh. Pero no sabes cómo... ¿Qué es el duelo? No, y todo el contexto que rodea ese duelo implica? Que le da como una especificación para que sea un poquito más comprendible, ¿no? Por ejemplo, tenemos el duelo anticipado. El duelo anticipado, sí. Fíjate que este duelo anticipado, yo lo vi con ejemplificaciones muy específicas. Uh-huh. Una que fue, cuando una persona está ya en cuidados paliativos y uh-huh. ya tienes que estar como asimilando que esa persona en 1 o 2 meses ya no va a estar. Claro. Entonces ya comienzas como a vivir esa parte del duelo, empiezas a sentir, empiezas a asimilarlo, ya estás como preparado así como para que llegue el golpe, ¿no? Sí. También lo escuché mucho en... ¿Quién fue? ¿Dónde lo escuché? No recuerdo dónde lo escuché, pero el duelo anticipado también... Muchas personas lo viven durante una relación. Ay, ya sabía que ibas a decir. Te leí la mente. Sí. En relaciones. Es psicóloga, vale, mi mente. Bueno, el punto es de que, no sé, en un divorcio, normalmente, está la persona casada y todo, empiezan a tener problemas y la persona empieza a considerar la separación. Entonces, al momento en el que va caminando con la consideración de la separación, va acompañada de un duelo. Sí. De que todo esto se va a terminar, ¿no? Y no sabe que lo está viviendo muchas veces, ¿no? No se da cuenta. No, y también, oigan, o sea, un divorcio es un duelo muy fuerte. Sí. O sea, porque cuando pierdes a tu pareja y muere, pues la persona ya no está. O sea, la persona, pues sabes que te amó y uh-huh. ya no está. Pero cuando es un divorcio, pues la persona sigue viviendo en el mismo planeta que tú. O sea, y eso a veces, muchas veces, pues es muy fuerte pensar que la persona ahí está, pero no contigo, ¿no?
Entonces es un duelo muy complejo ahorita que lo mencionaste, me acordé. Sí, también, por ejemplo, a mí me causaba mucha intriga porque creo que lo vi también mucho en alrededor mío, que es como este tipo de duelo prohibido. Uh-huh. No tengo el término exacto, pero el duelo prohibido que se dio precisamente... Aquí yo voy a quemar a toda la raza. Yo tenía un tío, ajá, por respeto no voy a decir nombres ni nada, pero yo tenía un tío, el cual tenía como 4 o 5 familias. Ándale. Ajá. Entonces da la casualidad que este tío muere en pandemia. Ajá. Y las demás familias o las demás personas, las demás mujeres con las que él estaba, pues no vivieron un duelo pleno. ¿Por qué? Porque era algo como prohibido o escondido, o sea, sí. Se sentía mucho en el ambiente como que la única que tenía derecho de llorar la principal era la tía. Ajá. Pero las otras personas que también tenían hijos con él, calladito. Sí, ¿no? No vivieron su funeral, no vivieron su novenario, nunca hubo un cierre con algún tipo de ritual, nada. Nada. Y nadie habla de esos duelos, ¿no? Y también existen. Existen totalmente. Existen 1000 tipos de duelo. Ajá, y a mí me causa como mucha curiosidad, ¿no? Sí. O sea, todo este tipo de situaciones que dices, wow, o sea... ¿Qué procede aquí? Ajá, o sea, ¿cómo puedes ayudar a esas personas, no? Por ejemplo, o sea, como fue en pandemia, fue derivado de COVID, la muerte de mi tío, pues no, ni siquiera su propia familia tuvieron como un cierre como tal, que ahí pasamos a otro tipo de duelo que es el duelo ambiguo. El duelo ambiguo, sí. Donde no tienes un cierre como tal. También con personas desaparecidas. Sí, yo creo que aquí en Jalisco... Es un duelo muy complejo, sí. Sí, yo creo que aquí en Jalisco es uno de los duelos más frecuentes, pues, desgraciadamente por la situación tan insegura en la que estamos, que hay mucha desaparición de personas. Entonces el duelo ambiguo es esta parte, ¿no? Como de... No tienes... A veces como dentro de ti queda una pequeña esperanza de que pueda ser que la persona esté viva. Vaya a volver. Ajá, vaya a volver. Y justo eso es lo que evita que haya un desprendimiento de esa persona. Sí, es cuando los duelos se pueden volver patológicos también, ¿no? O sea, el duelo se extiende porque pues no puedes hacer ese cierre. Sí, pero totalmente. Pues ahí sí, la verdad es que en ese tipo de duelos es un duelo muy complejo y sí entra esta parte de, pues quizá como hacer el cierre tú. Uh-huh. O sea, después de un tiempo es muy difícil, o sea, la verdad es que es un duelo muy complicado, o sea, uno, como te digo, o sea, no hay palabras que hagan que la persona encuentre consuelo. No. Pero es un poquito de esta parte que vamos a hablar más adelante, junto con las etapas del duelo, de ir resignificando lo que pasó. ¿Te parece entonces que pasamos a las etapas de duelo? Va, ya estás. Según la diosa Elizabeth Kubler-Ross. Nuestra diosa. Ajá. En 1969, pues estipuló una serie de pasos en el duelo, las etapas del duelo. Sin embargo, en la actualidad se ha podido comprobar que no necesariamente es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, no. O sea, no son lineales. O sea, quitémonos ya ese chip. Sí, sí. ¿Te parece que primero los mencionemos y después pasamos a cada uno de ellos y más o menos expliquemos cómo puede ser la dinámica? Va, que va. En teoría, comenzaría con la negación. En teoría, o sea, primero, pues, antes de pasar a eso, o sea, hay que recalcar, o sea, por si no se la saben, las 5 etapas son negación, enojo, negociación, tristeza y aceptación. Y justo, o sea, como dice Javi, no... Vamos a empezar con la negación, pero no significa que la negación te la vas a brincar y ya no va a volver. O sea, puedes estar negada y luego pasarte a la tristeza y volver a la negación de nuevo. O sea, aquí no es como... ¿Cómo se dice? ¿Como si fuera un rompecabezas? ¿O no? O como si fuera... No es algo numérico o serial. Ajá, o sea, de que tiene que ser así a fuerzas, no. Sí, no. Como todo proceso, siempre hay... a veces así, a veces así. A veces así. Sí, a veces así, sí, literal. Así, es una revoltura. Ajá, sí. Y también bueno, no sé si tú lo habías escuchado, pero después de estas 5 etapas que nos dijo Elizabeth Kubler-Ross, vino su discípulo,
que se llama David Kessler, creo que así se dice, que quiso agregar una sexta etapa. No sé si la habías escuchado. No. A ver, échale. Agregó la sexta etapa, que es la resignificación. Después, o sea, dice, él propone esta teoría que el hijo de Elizabeth Kubler-Ross la aceptó, o sea, la dejó meterla en la teoría de su mamá, que es que después de la aceptación viene el resignificar tu pérdida. O sea, se dio cuenta que las personas, después de vivir un duelo, o sea, llegamos a un punto en el que resignificamos lo que pasó. Qué loco, ¿no? Ok, mira, hace días estuve leyendo un libro de psicología que tenía que ver con duelo. Y precisamente de lo que hablan es de cambiar el concepto o cambiar como la palabra mejoramiento o la palabra de alivio por una palabra más como resignificación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está el hecho y no lo puedes cambiar. Uh-huh. No te puedes recuperar de un hecho porque... No, o sea, no somos superpoderosos. Ajá, podemos cambiar las cosas. Ajá, o sea, es más bien como la resignificación. Por ejemplo, para que me puedan entender un poco mejor, me detectan cáncer, no hay nada que lo vaya a aliviar. O sea, ni físicamente ni en mi duelo. Entonces no puedo sanar ese duelo. Lo que tengo que hacer es resignificarlo. Entonces, en vez de utilizar una palabra como aceptación, es como resignificación. ¿Por qué? Porque viene intrínseca la palabra aceptación en resignificación. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando otro sentido. Uh-huh. Yo no le estoy dando el sentido que la sociedad a mí me está poniendo como de que, ay, es que estoy enfermo, voy a morir. No. Uh-huh. Yo lo decido cómo lo vivo, yo decido qué es lo que va a pasar a partir de ese momento. Y yo decido si me someto a quimioterapia, si yo me someto a tratamientos invasivos, yo decido si muevo mar y tierra por aliviarme, uh-huh. O si decido vivir los 1 o 2 años que me queden sentadito, a gusto. Sí, o sea, tú le das un nuevo significado, pues. O sea, también es como esta parte de resignificar. Hay muchos ejemplos también cuando pierdes a un hijo uh-huh. con cáncer, por uh-huh. ejemplo, que luego crean asociaciones, hacen cosas nuevas que resignifican tu pérdida, ¿no? Y que al final de cuentas, de una desgracia vienen muchas cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, este tipo de personas que desgraciadamente viven una pérdida con un hijo por una situación de enfermedad como es el cáncer. De repente existen asociaciones que apoyan también a las personas que padecen de eso mismo, ¿no? O por ejemplo, también similar un ejemplo que es con los desaparecidos, ¿no? Que personas que no encontraron a sus seres queridos, de repente hicieron, no sé, como las madres buscadoras o como asociaciones o como movimientos que terminan ayudando en ese mismo sentido. Sí, no, o sea, y también... Pues es que siento que al final esta parte de darle un nuevo sentido, un nuevo significado es como muy humano, muy de... Uh-huh. Justamente hace rato que lo estaba hablando con Rosalinda, pues es parte de la logoterapia, ¿no? O sea, a mí uh-huh. me encanta la historia de Viktor Frankl, que pues, o sea, él estando en un campo de concentración, o sea, se dio cuenta que te pueden quitar todo, o sea, te pueden quitar todo literal, ya sea cosas materiales, tu familia, tu trabajo, toda tu vida como tú la tenías, pero nunca te van a quitar tu libertad de actitud. O sea, de qué vas a decidir hacer ante lo dado, no pedido. O sea, porque uno, o sea, no me malentiendan, o sea, tú no pides que te pase lo que te pasó. O sea, tú no pides tener cáncer, tú no pides perder a esa persona, pero ante esta pérdida que ya te pasó y tú no querías, tú decides hacer algo. Porque hay algo que dice que las personas somos capaces de todo, ¿no? O sea, uh-huh. Si algo te tocó vivir es porque es un hecho que tú puedes poder con eso. O sea, y sentimos que no, o sea, un duelo es como si se te viniera todo encima. O sea, un duelo se siente súper feo porque sientes que no hay salida. Pero pues justo estas etapas son las que nos ayudan a ir digiriendo poco a poquito esta nueva vida. Y ahí es donde entra, yo siento que la negación, que es la primera uh-huh. etapa, porque la negación es como, no, a mí, no es cierto, no pasó esto. No, claro que no. No falleció tal persona. No, de que, ay, oye, me dijeron que
que te van a correr del trabajo. No, a mí no me van a correr, ¿no? O sea, a mí me necesitan aquí. Es algo que va a pasar, o sea, o es algo que pasó. O sea, pero esta etapa de negación es como la que nos hace como, ay, entro en un estado de shock, porque si te cae la noticia tan fuerte de jalón, pues te derrumbas. Y este estado de shock te ayuda como un poquito a ir digiriendo, o sea, pareciera que no, pero es como un estado que te mete en el que, no, pero sí, un poquito. O sea, como que va entrando un poquito la noticia de esta pérdida. Sí. Sí, justamente. Creo que también tiene que ver como con una... ¿Cómo llamarlo? Como evitar el tema, ¿no? O sea, es como... se murió tu mamá ayer. No hablo del tema. No lo abordo, no lo digo, no me permito llorar, simplemente... Y creo que estas etapas tampoco se tienen que evitar. Sí, ¿no? Las tienes que vivir. No, y muchas veces las estás viviendo y ni te das cuenta que las estás viviendo, sí, ¿no? Totalmente. O sea, es como también después de la negación que sigue el enojo, ¿no? Pues te enojas mucho, o sea, estás furioso, o sea, estás enojadísimo y no entiendes con quién, si contigo, o con la vida, o con... O sea, te enojas con todos y es una ira súper fuerte porque no entiendes por qué te pasó. O sea, después de la negación viene este enojo, pero también algo bueno que trae el enojo, pareciera que no, es que el enojo más que la tristeza, porque la tristeza nos puede inhabilitar. O sea, la tristeza nos totalmente. te tumba y no te quieres levantar de la cama y no te bañas y sorry, no sepan de mí. Pero el enojo, o sea, esta reacción te ayuda a actuar. O sea, el enojo, por ejemplo, en un duelo, en una pérdida de muerte, puede venir como a darte este tironcito que necesitas en la pérdida para organizar los papeles, planear el funeral. Estás muy enojado con la vida, o sea, tú no querías que esto pasara, pero el enojo es reactivo. Sí. O sea, el enojo es como una emoción que oculta un poquito la tristeza, porque detrás del enojo lo que hay es pura tristeza. Literal, pero es algo que nos ayuda a movernos un poquito más. Justo te entiendo porque creo que ese fue como mi mejor recurso para salir adelante en momentos complicados. Como decir, ¿por qué? O sea, como esta parte de rebeldía de, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Lo voy a solucionar y es más, mi mejor herramienta ante las peores... O mejor dicho, mi arma frente a las amenazas de la vida va a ser siempre que yo voy a estar riéndome. Y me voy a reír adrede, me voy a reír de las cosas y me voy a reír de esto. O sea, pero todo eso entiendes que viene desde una reacción de enojo. Sí. Que es como defenderte de algo que te está atacando. Entonces, es como, si tú me apuntas con una enfermedad, yo me voy a reír de eso. Sí, de que ahí te va yo con esto. Ajá, y es como un sentido como de orgullo de decir, no, a mí no me va a tumbar esto, voy a salir adelante. Sí, ¿no? Sí, completamente te entiendo. Sí, o sea, y el enojo, la verdad es que es una etapa también a la que hay que ser muy conscientes de esta etapa, digo, se escucha muy fácil, como lo estoy diciendo, porque ya, o sea, en el momento es muy difícil como manejar este enojo, pero, o sea, la mejor forma de canalizarlo en un duelo es saliéndote a caminar, haciendo ejercicio, algo que descargue, porque muchas veces estás en un duelo, o sea, no puedes con este enojo y te desquitas contra todos. Y luego se va el enojo y ya dejaste semillitas de enojo por todas partes y personas que pues recibieron eso que igual y no les tocaba, ¿no? Sí, totalmente. Es buscar cómo canalizarlo de una manera... Pues efectiva para ti. Justamente. Sí. Y de ahí pasamos a... La negociación. La negociación es esta etapa en la que, pues uno quiere negociar, que no pasen las cosas, ¿no? O sea, te dan un diagnóstico o sea, es que cada que digo un tema quiero explicar 1000 cosas, pero por ejemplo también cuando te dan un diagnóstico hay que entender que tú no eres el diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, por ejemplo, se me ocurre de diabetes. O sea, te dicen, ya tienes diabetes, es una enfermedad que vas a tener toda la vida y tú quieres negociar ahorita con la vida, ¿no? Con Dios, con todo mundo. O sea, dices de que, a ver, vida, Dios, por favor, haz que se me quite la diabetes y te lo juro que ahora sí no vuelvo a comer azúcar nunca.
O sea, nunca vuelvo a comer azúcar. Todos los días voy a hacer ejercicio. De verdad, nunca vuelvo a tomar una coca en la vida. Perdón que me dé mucha risa, pero es que todas... O sea, yo las identifico luego estas etapas a cosas que yo hice o yo viví, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo decía... Ay, Dios mío, si logro salir de esta, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de hacer esto. Voy a cambiar mis hábitos, voy a ir todos los domingos a misa, pero regrésame a esa persona, pero por favor que no haya pasado esto. Y no, o sea, es un estira y afloja que no va a aflojar la vida. O sea, no se puede negociar con la vida y con lo que pasó, ¿no? Entonces, pues, justamente... Por eso viene nuestra siguiente etapa, que es la tristeza, porque ya que estás ahí peleándote con la vida de, no, ya voy a hacer esto, pero por favor que no pase esto, pero esto, intentando negociar, te das cuenta que no va a servir de nada la negociación. O sea, sí, esa negociación no te va a traer nada. ¿Y qué viene después? Es que, una tristeza. Sí, es que yo creo que esta depresión llega en el momento en el que aceptas y te das cuenta que no hay una entidad divina con la cual te estás negociando, sino es pura chaqueta mental tuya que estás tratando de anestesiar lo que está pasando. Sí. Sin embargo, te das cuenta y creo que es la mayor causante de la depresión, de la finitud de la vida, de la condición del ser humano, que una de las condiciones es que te puedes enfermar. Y otra de las condiciones es que te puedes morir. O sea, son condiciones inherentes que nadie te va a poder quitar como ser humano. Sí. O sea, tienes como tu primer contacto con el sufrimiento también, ¿no? O sea, con el verdadero sufrimiento de... O sea, un dolor que dices... Pero es que ¿por qué pasan estas cosas? O sea, quieres respuestas. O sea, quieres saber por qué estás perdiendo a esta persona que tú pensaste que nunca ibas a perder. Y también, pues, esta tristeza que muchas veces podemos llamar depresión. O sea, cabe aclarar... paréntesis, que es una depresión reactiva. O sea, tú reaccionas con depresión ante esta pérdida, más no es una depresión... Claro, o sea, obviamente hay muchos casos, o sea, si tú tienes un padecimiento de depresión o esta depresión se prolonga más de... O sea, no hay tiempo para el duelo, pero un año y medio, 2 años, ya sería como una depresión que ya tendrías que ir con un personal de salud mental. Pero pues te digo, o sea, reaccionas con depresión, pero es momentánea esa tristeza. Sí. O sea, es una tristeza muy profunda que pues muchas veces le queremos sacar la vuelta. Sí, es que es justo creo que es la parte cumbre de la adaptación a los nuevos cambios. Sí, no, y o sea, aquí, antes de pasar a la aceptación, que es nuestra quinta etapa, hasta aquí todavía las etapas se mezclan. O sea, tú ya puedes decir de que, ¿sabes qué? Ya siento que estoy avanzando muchísimo. Ya voy súper bien, he tenido más días buenos que malos. Y de pronto, ¡pum! Sí, sientes que vuelves al inicio. O sea, ¿sí? Una súper recaída que sientes de que otra vez me siento como estaba al inicio y no, y esto no puede pasar, y no, ¿por qué? Y así. Un 10 de mayo de repente. Un 10 de mayo, fechas importantes, el cumpleaños. Se puede aventar para atrás. Exacto. Normal. Pero es muy importante entender que una recaída no invalida todo el proceso que tú ya avanzaste. O sea, porque un día te sientas mal no significa que, ¡pum!, retrocediste. Tú ya llevas un trabajo larguísimo en tu proceso de duelo y una recaída no va a hacer que vuelvas a un inicio. O sea, tú ya... No te quita lo mezclado dentro de ti en las demás etapas. No, y la verdad es que, o sea, muchas veces escuchamos esta frase que ya está muy choteada de el tiempo cura todo. La verdad es que el tiempo cura todo. O sea, al principio son puros días malos. Luego empiezas a tener uno que otro día bueno. Y cuando menos te das cuenta ya tienes más días buenos que malos. Sí, yo creo que más que el tiempo que cure todo, yo creo más en una situación de... El tiempo es una herramienta que te ayuda a la adaptación. O sea, el tiempo es en la línea en la que tú te estás adaptando. Es por eso que a lo mejor nosotros lo podemos interpretar como que el tiempo lo cura todo, porque ahí entraríamos en temas de un poquito ambiguos o de retórica, pero, o sea, nosotros como tenemos el tiempo, nosotros lo vamos a vivir a nuestro ritmo. No tenemos por qué acelerar ni pasar ningún tipo de... Le diste clavo eso, ¿eh? O sea, porque también muchas veces pasa que dentro del duelo queremos comparar duelos. Justo. O sea, ¿por qué fulanita
ya se acaba de morir su papá y ahí anda de fiesta. Oye, o sea, no todos los duelos son iguales, no todos vivimos los duelos con el mismo tiempo, con la misma sensación, o sea, tú no sabes. Las mismas etapas al mismo tiempo. Ahí entra una frase que neta yo enmárquenla, que es de Víctor Frank, que dice que no podemos juzgar a nadie a menos que podamos asegurar con absoluta certeza que no haríamos lo mismo en una situación semejante. Y creo que eso sería muy complicado. Porque no sabríamos nosotros cómo reaccionaríamos en un... Sí, ¿no? En una Nunca lo has vivido. En una situación hipotética, porque no sabes lo que se siente en ese momento. Sí, o sea, porque tú piensas, no, yo estaría tristísima, no, esto... No sabemos lo que vive la persona. No o sea, sabes. Entonces no hay que comparar duelos, ni hay que juzgar dentro del duelo, porque son procesos muy complicados que, pues, al final todos vamos a tener. Sí, o sea, totalmente. eso nos... Es como ayer en el taller que dije de que el sufrimiento es inerte a la vida humana y un chavo volteó y con cara de que, ¿por qué dijo inerte? ¿Qué es eso? ¿Por qué palabras tan complicadas? Ajá, nada, sí. Pero pues es como, o sea, el sufrimiento nos Sí, está de la totalmente. mano de nuestra vida, de nosotros. Totalmente. Y ya casi para terminar con esta intervención el día de hoy, mi estimada Hanna, nos queda la aceptación. La aceptación. Ay, pues la aceptación, yo siento que, a ver, es complicado porque en la aceptación podemos pensar de que, como si le estuvieras diciendo yes a la vida, de que acepto lo que pasó, ya, está bien. Es más, dame más. No. O sea, a ver, no. Aceptar. Aceptar no es lo mismo que una aprobación. Aceptarnos aprobar. Y muchas veces pensamos que no, es que yo no quiero aceptar este duelo, esta pérdida, porque sientes que estás aceptando, o sea, que te haya pasado eso. Y no, o sea, para mí el duelo no se supera. O sea, para empezar. O sea, el duelo no se supera. O sea, el duelo se acepta y se integra en tu vida. O sea, tú no querías que pasara, y no es como que haya prisa por superarlo ni nada, pero cuando llegas a esta aceptación, que es como esta reintegración de tu vida, o sea, este reacomodo, ya reacomodaste tu vida a como va a ser ahora, de ahora en adelante, ya no hay vuelta atrás. O sea, eso es lo mejor del duelo. O sea, que cuando llegas a la aceptación, ya no vuelves de nuevo a la tristeza, al enojo y así, porque ya lo aceptaste, o sea, ya lo reintegraste. Y esto no significa que ya no vayas a sentir como nostalgia, tristeza al recordar a la persona o a recordar tu pérdida, pero ya no va a ser como al inicio de que mencionen el nombre y te quiebres en llanto, o sea, que sea como emociones más fuertes, ¿no? O sea, porque tú ya lo aceptaste y buscaste una nueva forma de darle significado y de honrar a la persona. O sea, tu abuelita ya no está, pero todos los domingos te sientas, te tomas tu café y te haces un panqué de plátano como ella lo hacía, por ejemplo. Sí, totalmente. Entonces, son nuevas herramientas que uno tiene para seguir honrando a la persona y para que esa persona no muera, sino más bien se transforme, o sea, su vida a estar dentro de ti, pues. O sea, tú la honras haciendo lo que esa persona ya no puede hacer. O sea, no tienes que dejar de disfrutar porque... Ay, es que en otro episodio hablaremos de la culpa porque ya ahorita ya sería abrir un megatema, pero, o sea, muchas veces cuando estamos en el duelo, eso es lo que no nos permite avanzar. O sea, que tenemos mucha culpa de, es que cómo yo voy a volver a salir, voy a volver a viajar si ya no está esta persona. O sea, con mayor razón. O sea, esa persona... Y eso transportalo a temas de viudos o viudas. Sí. Ya no me voy a volver a enamorar porque... Oye, o sea... Perdóname por decirte esto, pero, o sea, que la persona se muera no significa que tu amor muere. O sea, tu capacidad de amar, aunque ya no esté esa persona, sigue estando en ti. Y sigue siendo tuya. O sea, es como cuando muere una mascota. O sea, también sientes como que traicionas un poquito de que, no, ¿cómo me voy a comprar otro perrito? O sea, tu capacidad de cuidar, de amar, ahí sigue estando y es tuya. O sea, no te la va a arrebatar nadie ni va a morir junto con ese familiar. Y pues al final de cuentas todos tenemos derechos de hacer nuestra vida. De rehacer. Y eso no es traicionar a la persona. O sea, no es traicionarla. Y también, o sea, algo que quisiera que se quedaran los que están escuchando este episodio, es que, o sea, ahorita podemos pensar de que no, es que yo pude haber hecho esto para que no pasara esto. Es que yo debí de haber hecho esto diferente. O sea, ahorita lo piensas porque ahorita ya tienes herramientas, ¿no? Pero cuando te pasó la situación, no tenías esas herramientas y no sirve de nada ser tan duros con nosotros mismos porque
al final, no es tu culpa si tú no querías que pasara lo que pasó. El yo pude... Tú no lo pediste. El yo pude es un autosabotaje. Uh-huh. Muy, 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 muy fuerte porque al fin de cuentas yo siempre he creído eso, ¿no? Que nosotros no podemos juzgar nuestro pasado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el pasado no teníamos los conocimientos y herramientas que tenemos actualmente. Sí, como si no nos hubiera pasado lo que nos pasó en el pasado, no seríamos las personas que somos en el presente. Y es como la frase de no puedes juzgar a tu pasado con la sabiduría de tu presente. O sea, gracias a lo que pasó, aprendiste lo que ahora sabes, ¿no? Entonces, pues, o sea, como les digo, o sea, si tú no querías que pasara, entonces no es tu culpa. O sea, tú no lo pediste, tú no querías que esa persona muriera, que esa pérdida pasara, tú no querías que pasara, entonces no es tu culpa. O sea, no somos seres poderosos de que, no, yo pude haber hecho algo para que cambiara la vida, ¿no? O sea, entonces no hay que culpabilizarnos porque al final la culpa es algo que también, al igual que la muerte, existe en todas las personas. Totalmente. Y y pues sí, o sea, ya que dejamos un poquito la culpa de lado, ya podemos pues honrar a nuestros muertos, viajando, disfrutando la vida, porque pues no hay más tiempo que vida. Uh-huh. No hay más tiempo que vida y la vida se está yendo. Entonces, sí, totalmente. Uno la tiene que disfrutar y tener todas sus cosas en orden. En orden. ¿Ya compraron su urna? ¿Ya compraron todo? Ya tienen todo en orden, ya estipulado. No. Es que, ¿sabes qué? Luego vamos a hablar de eso, pero del miedo a la muerte. O sea, ¿cómo pensamos que si ordenamos todo? Atraemos la muerte. De que no, o sea, sí, justamente. Si hablo con mis papás de, oye, si llegara a pasar esto, ¿qué procede? Y así... No, toca madera. Tengo un amigo, bueno, hace mucho que no lo veo, pero a veces platicamos y el vato me decía que de repente iban de casa en casa ofreciendo servicios funerarios pues, de anticipado, ¿no? Sí, o sea, para que no te agarren desprevenido. Que muchas personas les cerraron la puerta o los corrían. No. Ajá, sí, porque creían que era como atraer a la muerte. Sí. Y no. O sea, la verdad, vean, o sea, cómo es un acto de amor muy grande que un papá, una mamá deje todo organizado para que al momento de que llegue la pérdida, los hijos puedan vivir el duelo y no tengan que preocuparse en mil cosas que luego no están ordenadas. O sea, y eso no atrae a la muerte. No la atrae. Hay que quitarnos esas ideas que tenemos y ir haciendo más cultura de duelo, ¿no? O sea, exactamente. Hay que vivir despedidos. Con todo en orden. Me gustó para finalizar. Vivir despedidos. Vivir despedidos no es de que estés despidiéndote. Oye, Javi, por si me muero. No. Pero, oye, pues ya tienes aquí a tu familia. Dale un abrazo a tu mamá. Dale un abrazo a tu papá. Diles que los quieres. Organiza tus cosas. Y no estás atrayendo a la muerte. Solamente estás siendo responsable de la vida. Consciente de que estás viviendo y que en algún momento vas a terminar. Va a acabar. Como para todos. Gente, muchísimas gracias. Si se quedaron hasta estas instancias, de verdad les agradecemos mucho que hayan consumido este hermoso contenido. De verdad, Hanna, muchísimas gracias. No, gracias. Tus redes sociales para que te sigan. A mí me pueden encontrar, bueno, no sé si lo vamos a poner aquí, pero si no, aquí va a aparecer. @soyhannasas. Es mi página donde van a ver más contenido que hago de tanatología, también de filosofía, porque me gusta mucho la filosofía. Y por si quieren aprender, sobre todo de la vida. Y pues, como yo les digo, de aprender a vivir es un arte. O sea, literal es un arte. Entonces, pues ahí van a encontrar más cosas. Es hermoso. Sí. Pues bueno, gente, a mí me pueden encontrar tanto en Instagram como en X. Ya no es Twitter, ahora es X. Como soy Javi01. Y pues muchísimas gracias. Ya para entonces vamos a tener ya listas nuestras redes sociales de... ¿Del podcast? Sí, del podcast de Tanatología para Mortales. Y también agradecemos mucho a Centro San Camilo por otorgarnos el espacio, las herramientas, a Centro de Humanización Camilo de Lelis y también a nuestros patrocinadores Juventud San Camilo, que nomás nos patrocinan el café, pero... pero los micrófonos, la cámara, todo igual aquí van a aparecer las redes sociales de ellos, también para que vayan a seguir el contenido buenísimo sobre estos temas. Y pues, mi estimada Hanna, muchísimas gracias. No, a ti. Y que sepan que van a venirse nuevos capítulos, por si les gustó. Se vienen cositas. Dicen dicen los raperos emergentes, se vienen cositas. Como nosotros. Ya es nuestra frase de rapero tanatólogo emergente. Ajá. Tanatólogos emergentes. Es nuestro nuevo slogan. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.